Hoy vamos a hablar de una idea central en el budismo, la vacuidad, o, como se dice en sánscrito, shunyata. Shunyata. La vacuidad no es una idea lejana ni puramente teórica. Toca directamente cómo vivimos, cómo sufrimos y cómo buscamos ser felices. La vacuidad es más bien una herramienta, una manera distinta de mirar el mundo, de entender cómo nos relacionamos con lo que nos rodea. Ahora bien, empecemos por lo básico, lo elemental. Todos los seres humanos, en el fondo, queremos lo mismo: ser felices y evitar el sufrimiento, ¿no? Eso es universal. Todos, de una manera u otra, vamos por ahí buscando bienestar. Pero hay un problema. Lo que solemos asociar con la felicidad casi siempre depende de cosas externas. Una pareja, un trabajo, cierto objeto, fama, honor, reconocimiento, y todo eso es inestable, temporal, no dura, cambia y finalmente desaparece. Entonces, ¿qué pasa? La felicidad basada en cosas externas es frágil y volátil. El budismo no nos culpa. Dice que es así como funciona nuestra mente. La insatisfacción está arraigada en cómo percibimos la realidad, y ahí es donde la vacuidad nos propone mirar de nuevo, cuestionar eso que damos por hecho, reconocer que nada tiene una identidad fija, sólida o permanente. Sí, al principio puede descolocar un poco, pero también abre una posibilidad. Nos permite soltar ciertos apegos y empezar a vivir con un poco más de ligereza. Ahora bien, según el budismo, la mente no es un simple receptor. No se limita a reaccionar a lo que ocurre afuera. Más bien, tiene un papel activo, muy activo de hecho. La mente no solo interpreta lo que vivimos, también contribuye a generar tanto el sufrimiento como la felicidad. Y aquí está la clave. Pensemos en un caso muy común. Alguien que parece tenerlo todo
buen sueldo, una bonita familia, éxito profesional, respeto social y sin embargo siente que algo le falta, un vacío, una tensión constante, no se siente en paz. Ahora comparemos con otra persona que a pesar de tener muy poco, quizá incluso enfrenta dificultades reales, mantiene una estabilidad emocional sorprendente. No se trata de que todo le vaya bien, pero tiene una especie de equilibrio, una sensación real de bienestar. Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? El budismo responde con claridad. La diferencia está en el estado mental. No en lo que tenemos o dejamos de tener, no en las posesiones o en las carencias, sino en cómo nos relacionamos con lo que vivimos. Entonces, ¿qué enreda nuestra mente? El budismo responde que las kleshas o emociones perturbadoras, las kleshas, apego, aversión, ignorancia, y no se trata de simples emociones pasajeras. Es más que estar triste un rato o enfadarse un momento, se trata de patrones muy arraigados, formas de reaccionar que ya tenemos casi automatizadas y que distorsionan nuestra forma de ver las cosas. Lo que mantiene el sufrimiento es cómo interpretamos las ocurrencias externas. Examinemos las emociones perturbadoras. Empecemos por el apego. El apego aparece cuando decíamos algo con fuerza, ¿no? Cuando creemos que tenerlo, poseerlo, nos va a hacer felices. ¿Sí? Puede ser un objeto, una persona, incluso una idea, un conocimiento. Y aquí viene la paradoja. Cuanto más queremos algo, menos lo disfrutamos. Pensemos en algo muy simple. No sé, nuestro postre favorito. El primer bocado, delicioso. El segundo, también. Pero si seguimos comiendo sin parar, con ansiedad, el placer se va desvaneciendo y al final puede empezar a resultar desagradable, por no decir finalmente una verdadera tortura. Así nos disturba el apego, ¿no? Continuemos con la aversión. Bueno, la aversión es esa reacción automática de rechazo ante lo desagradable. Puede parecer que es una defensa, como si nos protegiera, ¿no? Pero en realidad nos añade más sufrimiento. Pongamos un ejemplo, sentimos dolor físico, que ya de por sí eso es difícil. Pero si encima nos enfadamos por tener dolor o nos entristecemos y nos frustramos, el malestar se duplica. Entonces, tanto el apego como la aversión nos atrapan. ¿Y de dónde vienen estas dos tendencias? De una base común. Una manera equivocada de ver la realidad. Detengámonos a profundizar en este punto. Creemos que las cosas son fijas,
que son permanentes o que existen de forma independiente, pero no es así. No es así. Y justo la vacuidad nos ayudará a comprenderlo. La vacuidad a menudo se malinterpreta. Algunos creen que es una forma de negar la realidad, pero no es eso. Nos enseña que nada en este mundo tiene una existencia autónoma. Nada existe por sí solo de manera independiente. Todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, surge en relación con otras cosas. Depende de causas, de condiciones, de contextos. Y para entenderlo mejor, usemos un ejemplo clásico. Una silla. Pensamos en una silla como un objeto sólido y definido. Pero si la miramos con más atención, todo cambia. Una silla está compuesta por partes, las patas, el asiento, el respaldo, etc. Ahora bien, ¿alguna de esas partes por sí sola es la silla? No. Y el conjunto de partes tampoco, porque solo es silla cuando nuestra mente la reconoce como tal. Igual pasa con todos los objetos, las personas, incluso con nosotros mismos. Nada existe de forma fija, cerrada o independiente. Todo es interdependiente, todo se construye en relación. Eso es precisamente lo que revela la vacuidad. Comprender esto cambia muchas cosas. Porque si las cosas no tienen una existencia inherente, si no son tan sólidas como creemos, entonces nuestras emociones destructivas también se apoyan en un error de base. Por ejemplo, pensemos en la ira. Al enojarnos con alguien, lo culpamos como si su maldad fuera inherente. Pero claro, su actitud tiene historia y contexto. Su conducta surge de causas, de condiciones, de vivencias. La solidez que le atribuimos es una construcción mental y esa visión alimenta el enfado, lo vuelve más rígido e intenso. Aquí entra en juego la próxima klesha, la ignorancia o avidya. Avidya. Pero atención, avidya no es ignorancia como se entiende en Occidente como falta de información o de conocimiento. No nos ayudará a leer más libros, no. Cuando Oriente habla de avidya o ignorancia, está hablando de algo más elemental, una forma distorsionada de percibir la realidad. La raíz del problema es creer que los fenómenos existen de forma independiente. Y para superarlo, no basta con saberlo con la cabeza. Hace falta cambiar la forma en que vemos las cosas. En ese punto la vacuidad deja de ser concepto para volverse una práctica viva.
una forma distinta de mirar, de relacionarnos con nuestros sentimientos, pensamientos y con los demás. Este proceso comienza con la reflexión analítica. Al principio usamos el razonamiento conceptual para examinar la naturaleza de los fenómenos. Sin embargo, el objetivo final no es quedarnos en el nivel intelectual, sino alcanzar una experiencia directa de la vacuidad. Esta experiencia transforma la mente de una manera radical, eliminando las bases del sufrimiento y permitiendo una relación más armónica con el mundo. Esto también cambia cómo entendemos lo que llamamos yo. Muy importante. Presten atención. Normalmente pensamos que el yo es firme y permanente, como si hubiera un núcleo inmutable dentro de nosotros que siempre está ahí. Pero cuando examinamos esa idea con más cuidado, algo se vuelve evidente. Ese yo no se puede encontrar ni en el cuerpo ni en la mente, ni en la mano, ni en el pie, ni en la uña, ni en el ojo. No hay una parte de nosotros que por sí sola sea el yo. Ese yo es más bien una etiqueta, una construcción que depende de muchísimos factores, biológicos, mentales, sociales, incluso lingüísticos. Y descubrir esto tiene un efecto muy liberador, porque al soltar esa imagen rígida de un yo separado e independiente, también aflojamos otras emociones que giran en torno a ella. El orgullo, los celos, la inseguridad, todos surgen del apego a esa idea fija de uno mismo. Ahora bien, es importante decirlo. La vacuidad no es solo una teoría para pensar. Tiene aplicaciones concretas. Cambia nuestra vida y nuestra relación con los demás. Cuando comprendemos que muchas de nuestras emociones destructivas vienen de una percepción equivocada, empezamos a actuar de otra manera. Podemos, por ejemplo, disfrutar algo sin necesidad de aferrarnos a ello, sin esa ansiedad de que no se acabe o que no cambie, que permanezca, ¿no? Y eso nos permite vivir momentos agradables con más calma, sin miedo a perderlos. Y del mismo modo, al entender que todos los seres dependen unos de otros, que nadie existe de forma aislada, surge algo muy importante: la compasión. La empatía también nace ahí, no de una obligación moral, sino de reconocer que todos compartimos esta red de causas y condiciones. Y esto nos lleva a una idea muy importante. Entender la vacuidad no significa dar la espalda al mundo. No se trata de renunciar a todo ni de vivir desconectados, todo lo contrario. La vacuidad nos invita a relacionarnos con el mundo de otra manera, con más lucidez, con más libertad. No es rechazar los placeres, es verlos tal como son,
reconocer que tienen un valor, pero también un límite. Y desde ahí empezar a buscar formas de bienestar que no se derrumben ante la primera dificultad. Formas de felicidad más sostenibles, que no estén atadas a que todo salga como queremos. Porque cuando ese bienestar nace de un estado mental más equilibrado, más consciente, no depende tanto de lo que pasa afuera. Y eso, en definitiva, nos permite vivir con más estabilidad, serenidad y apertura. La vacuidad entonces no es una idea abstracta, ni algo reservado a los monasterios o a los libros de filosofía. Es una guía práctica, una forma de transformar cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con él. Nos ayuda a liberarnos de esas cadenas invisibles que nos atan al sufrimiento innecesario. Y lo más importante, nos orienta hacia un tipo de bienestar más genuino. Un bienestar que nace de comprender con claridad cómo son realmente las cosas. No como quisiéramos que fueran, sino tal como son. Y en esa comprensión hay una libertad real, una libertad que se vive, que se cultiva y que se puede compartir. Al integrar la vacuidad en lo cotidiano percibimos con más claridad. Y en esa claridad surge un bien preciado, el equilibrio. Un equilibrio que nos resguarda de caer en los extremos. La vacuidad es un silencio profundo que resuena en el corazón de todas las cosas. Es el espacio entre el latido y la pausa, entre la luz y la sombra, donde todo surge, existe y se desvanece. Al contemplarla entendemos que el mundo no es una cadena de certezas, sino una danza de interdependencias. Es en esa danza donde se disuelven las fronteras que nos separan, donde el yo y el otro se funden en una corriente incesante de cambio. En cada encuentro, en cada momento, palpita la posibilidad de transformar nuestra percepción, de mirar la vida como un río que fluye sin comienzo ni fin. Quienes abracen esta visión no encontrarán un refugio fijo, sino una libertad inmensa, la libertad de soltar, de permitir que la realidad se muestre tal y como es. Y en esa apertura se descubre que no hay pérdida, porque nunca hubo posesión, no hay fracaso, porque nunca hubo una meta inmutable. Al igual que como el viento que nunca puede ser atrapado, nosotros también somos movimiento, transitorios, vastos, plenos en nuestra impermanencia. Al salir de aquí, me gustaría que se llevaran una sola pregunta. ¿Cómo sería el mundo si pudiéramos ver más allá de las formas, más allá de las apariencias? Tal vez con esa nueva mirada descubramos algo que siempre estuvo ahí. Quizá escuchemos en silencio un eco distinto, uno que nos recuerde que no somos solo las olas agitadas por momentos, sino también el océano que las sostiene. Y si logramos ver eso, aunque sea por un instante, entonces habremos comprendido algo esencial. Que ser no es otra cosa que estar abiertos, que ser es vacuidad plena, libre,
sin centro fijo. Y en esa vacuidad todo puede comenzar.